Buenas noches. Y tal parece que no fue una reunión meramente protocolar la que se llevó a cabo finalmente y felizmente entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Fue una reunión de 1 hora en la que ambos han dicho que se dijeron cosas concretas, hubo un diálogo franco, abierto. Y bueno, vamos a escuchar de la voz de ellos mismos su impresión sobre la reunión que tuvieron. Escuchemos. Ha sido una conversación muy útil, franca y constructiva. Nos hemos centrado en los temas del presente y del futuro. El Perú tiene grandes retos por delante, todos los conocemos, coincidimos mucho en la mayoría de ellos y nuestra tarea es sacar el país adelante. Y lo vamos a hacer el Ejecutivo con el Congreso. Siempre habrá alguna diferencia aquí y allá, pero no dudo de que podemos trabajar juntos para promover un Perú que llegue al año 2021 con prosperidad y modernidad. Quisiera en primer lugar agradecer a Monseñor Cipriani, arzobispo de Lima, por haber propiciado este encuentro con el presidente de la República, con el señor Pedro Pablo Kuczynski. Coincido que este diálogo ha sido un diálogo franco, directo, y estoy segura que a futuro traerá acciones positivas para nuestro país. Desde el Congreso de la República se ha venido trabajando desde Fuerza Popular, presentando nuestras iniciativas, apoyando las del Ejecutivo y también aquellas de otros partidos políticos que sean importantes para nuestro país. Hemos recordado que Fuerza Popular apoyó dar el voto de confianza, otorgar las facultades para los temas de seguridad, los temas económicos, tributarios y aprobar la ley de presupuesto. Y vamos a continuar de esta manera. Quiero también enfatizar en estos momentos, como se lo dije al presidente Kuczynski, que Fuerza Popular respetará y fortalecerá nuestra democracia y respetará el orden constitucional. En este diálogo hemos tocado diferentes temas, como los temas de la delincuencia, la lucha contra la corrupción, educación, salud, prevención de conflictos sociales, incluso los temas de sequía que están agobiando a los hermanos en el campo. Vuelvo a repetir, desde Fuerza Popular vamos a continuar con nuestro mandato, el mandato que el pueblo otorgó en las urnas, que es ser una oposición constructiva. Tenemos algunos puntos en común, pero también formas muy diferentes de hacer políticas. Pero esas diferencias, por supuesto, quedan a un lado y vamos a siempre, como lo hemos venido haciendo, pensar en el Perú primero. Hoy, como presidenta de Fuerza Popular, concluye esta reunión con fe y esperanza, sobre todo en el futuro de nuestro país. Bueno, mejor no se puede pedir, por lo menos respecto de lo que ambos importantes personajes políticos han dicho acerca de la reunión. Estamos ahora con Juan Cheput, que es congresista de Peruanos por el Cambio, y con Víctor Andrés Ponce, director del Montonero, para comentar, en fin, esta reunión y qué perspectivas se abren de ahora en adelante. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas noches. Bueno, Juan, ¿cuál es tu apreciación acerca acerca de la reunión misma? ¿Es una reunión positiva, productiva? ¿Va a ser útil? ¿A qué podría llevar? La política se hace conversando, indiscutiblemente, ¿no? Y esto representa un tiempo nuevo en el proceso de diálogo que tiene que haber entre los dos principales líderes del país, el jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República, y la lideresa de la oposición con una clara hegemonía en el Congreso con Fuerza Popular como es Keiko Fujimori. A mí lo que me ha alentado a ser optimista es haber visto el lenguaje gestual
he visto a todas las personas involucradas como que se han sacado un peso de encima, ¿no? A diferencia de esas reuniones en las cuales veíamos las visitas de los primeros ministros, Pedro Cateriano, y terminaba la reunión y se veía un ambiente de tensión como consecuencia de la propia reunión, hoy día hemos visto un lenguaje gestual positivo que acompañaba a lo que ambos líderes pronunciaban. Ahora, yo comprendo la circunstancia especial de tener una mayoría absoluta en el Congreso de la República y para el presidente de la República tener una minoría. Es una circunstancia completamente insólita, inusual en el escenario político peruano, claro, lo cual obliga a hacer otro tipo de política. Entonces, cuando yo veo esa inflación tuitera de gente que alienta pues el enfrentamiento, la violencia, la agresividad, no se dan cuenta de esa circunstancia particular, que es un ejecutivo obligado a hablar, a consensuar, a dialogar permanentemente. Pues al frente tenemos a 72 congresistas que tienen la potencia de voto suficiente como para bloquear cualquier iniciativa. Entonces, lo positivo de esta reunión es que ya hay una distensión, hay un diálogo abierto. A partir de ahora puede haber una línea de comunicación directa que no había y entrampaba cualquier proceso de comunicación entre ambos líderes, y eso definitivamente es positivo para el país. De acuerdo. Doctor Andrés. Bueno, yo creo que lo más importante es que el Perú, la sociedad peruana, ha recuperado la cordura, ¿no? O sea, de alguna manera todos habíamos perdido la cordura, ¿no? Es inexplicable que dos fuerzas pro mercado que ganaron las elecciones, ¿no?, que digamos representan dos poderes del Estado, hayan venido desarrollando este nivel de polarización que hemos visto, ¿no? Y mira, yo quiero empezar imaginándome cómo empezó la reunión, ¿no? Porque digamos, la intuición política nos puede llevarnos a imaginar cómo empezó la reunión. Probablemente el presidente de la República le dijo: Keiko, ¿es verdad que tú me quieres vacar? Y en ese momento Keiko le debe haber dicho: presidente, eso es absurdo, desde cualquier punto de vista. Un brevísimo paréntesis antes de que me olvide. Ella habla del presidente, claro, Kuczynski. Claro. De modo tal que reconoce, porque Gino Costa pidió que reconociera que Pedro Pablo Kuczynski era el presidente de la República. No, pero, claro. Entonces, bueno, ya simplemente cerrando. No, yo me imagino que Keiko Fujimori debe haber dicho: pero eso es una cosa absurda, presidente. Lo que usted tiene que entender es que nosotros vamos a hacer oposición, pero nuestro compromiso es con usted para que este gobierno llegue hasta el final. Entonces, en ese momento lo que se ha producido, se ha restablecido la confianza política que tiene que existir según cualquier teórico entre los actores de la democracia, ¿no? Restablecida la confianza política y eliminada esa sombra negra que se había creado en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, una supuesta estrategia de vacancia presidencial, una cosa delirante, francamente delirante. Yo trato de ponerme del lado, porque yo siempre trato de ponerme del lado de la posición con la que discrepo, y trato de ponerme del lado, y no le encuentro racionalidad, ¿no? Entonces, en ese momento, seguramente, se ha restablecido el teléfono rojo que existen entre los jefes políticos de una democracia, ¿no? Lo que pasa... El teléfono verde debería llamarse. Bueno, se dice el teléfono rojo, ¿no? O sea, entre los jefes políticos de una democracia siempre existe un teléfono rojo. Lo que pasa es que en el Perú nos hemos acostumbrado a la guerra, a la confrontación. Entonces, cuando estaba en curso la interpelación al ministro Saavedra, el teléfono rojo se levanta, ¿no es cierto? Y los jefes hablan y el presidente le dice: ¿por qué quieres hacer esto? Y seguramente Keiko le dirá: bueno, porque ahí está el aparato nadinista, yo creo que esto le dará sus razones, discutirán, y en ese momento el presidente le dirá: tenemos que encontrar una salida política. O me daste, eso es lo que se hace en una democracia, ¿no es cierto? Y no se va al choque de poderes como ha sucedido en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente el presidente, con un nivel de relación política con el fujimorismo, va a poder implementar y llevar adelante las reformas que el Perú, algunas de las reformas básicas que el Perú necesita. PPK tiene que hacer una o dos reformas básicas para que su gobierno se acerque a la idea de éxito, y para eso tiene que tener el apoyo del Congreso. Y por otro lado, PPK va, digamos, el fujimorismo va a vincular su nombre a la gobernabilidad, a
la estabilidad de la democracia, sin perder su perfil opositor, y va a disolver este sentimiento antifujimorista que le está haciendo mucho daño al país y que algunos intentan activar permanentemente, ¿no? Y seguramente en el futuro, si hay otra interpelación, digamos, no será pues el apocalipsis o el desarrollo de una estrategia para la vacancia de un presidente, sino parte de la estrategia o de la gimnasia natural de una oposición parlamentaria. Yo creo que hay que acabar con falsas afirmaciones que lo único que hacen es generar un ambiente completamente distinto al que se vive en la realidad, ¿no? Todo ese fenómeno de la llamada posverdad. Se ha mencionado, por ejemplo, que ha habido un enfrentamiento entre ambos poderes del Estado que ha podido llevar a la vacancia del presidente, o de lo contrario, que no se quiere reconocer a Pedro Pablo Kuczynski como presidente del Perú, que primero lo reconozca, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tú mencionabas, que lo había dicho un colega de bancada, y no me refiero a él, sino a algunos columnistas que también han hecho ese tipo de afirmaciones. Sostenían la tesis de que lo que Fuerza Popular en realidad quería era lograr la vacancia porque no reconocía su derrota electoral, que le habían robado la elección y por lo tanto quería llegar al gobierno antes del 2021 a través de la vacancia. Si eso fuera así, los hechos lo desmienten. Pues desde los primeros días en el Parlamento ha habido un encadenamiento de sucesos que demuestran todo lo contrario. La discusión presupuestal, lo que tiene que ver con la investidura del Premier, el voto de confianza que ha señalado, la delegación de facultades, todas las últimas votaciones que se han dado en los últimos días, todo eso señala un ambiente completamente distinto. Que existe un clima de negociación y de tensión detrás de cámara, lo hay, porque así es la política. Lo que pasa es que no lo evidenciamos. Existe, por otro lado, gente que quiere ver un enfrentamiento abierto. Ese enfrentamiento abierto que se puede haber visto en otros congresos tenían una circunstancia particular. Los gobiernos de turno tenían mayoría parlamentaria, o construida o de lo contrario ganada, pero tenían mayoría parlamentaria. En una circunstancia como la actual es necesario negociar, porque ni aún unidos, todas las fuerzas políticas con excepción del fujimorismo, podemos contrarrestar su votación. Y a pesar de ello, hemos tenido una serie de circunstancias comunes que nos han llevado a sacar adelante una serie de proyectos de ley. Esto lleva, de alguna manera, digamos, la lógica de los números lleva, obliga a plantear una suerte de cogobierno, en sentido amplio, no en el sentido de que participen en el Ejecutivo, pero sí hay uno que gobierna el Ejecutivo y hay otro grupo que gobierna el Congreso, y entre los dos gobiernan el país, entonces hay una suerte de cogobierno. Hay que aceptar esa realidad, ¿no? Por supuesto, y aceptar esa realidad nos debe llevar, y ahí se tiene que ver la grandeza de ambos líderes, a lo siguiente. Existe como nunca en la historia del Perú político en los últimos años que a partir de un pacto entre dos agrupaciones que tienen mayoría absoluta en el Congreso, mayoría que constitucionalmente te puede llevar a hacer reformas sustantivas, pues simplemente que se empiecen a ejecutar. Como consecuencia del diálogo de hoy se pueden impulsar una serie de reformas, la reforma política, la reforma tributaria, la reforma constitucional en el ámbito de dinamizar la economía, etcétera, etcétera. Se pueden dar una serie de iniciativas previa construcción de una agenda, y ahí se tiene que ver la generosidad del pueblo peruano. Entender eso no como una sumisión, como algunos dicen, o como una claudicación de ser opositor, sino entender de que este es un nuevo mapa. Se va a avanzar hacia una agenda, digamos, de reformas. Se va a acordar una agenda de reformas. ¿Eso es lo que se está pensando? Bueno, la iniciativa tiene que venir del Ejecutivo, y lo que le corresponde al Congreso es construir una agenda legislativa que incorpore las prioridades del Ejecutivo. Constitucionalmente tiene prioridad los proyectos que vengan del Poder Ejecutivo, y en conjunto construir una agenda legislativa que impulsen todo este tipo de iniciativas. Yo creo que eso es lo que corresponde. Dicho sea de paso, voy a mencionar una vez más, eso está en el reglamento del Congreso, en el artículo, me parece que es el artículo 20. Lo de la agenda legislativa. Claro, dice que al inicio del periodo anual de sesiones, los grupos parlamentarios y el Consejo de Ministros presentarán una propuesta detallando los temas o proyectos de ley que consideren necesario debatir y aprobar durante dicho periodo. El Pleno del Congreso votará la inclusión en la agenda legislativa de estos proyectos, incluyéndose en la misma solo los que... Exacto. Entonces eso está en la ley del Congreso, en la ley del reglamento del Congreso, ni siquiera necesita voluntad política. Claro, pero ahora de facto todas las iniciativas del Ejecutivo tienen prioridad, todas sin excepción, constitucionalmente y reglamentariamente.
Claro. pero lo que hay que hacer es ordenarlas, ¿no? Para que de esa Así manera es, se tiene que pueda haber construir una agenda de prioridades y empezar a trabajar activamente en materia de comisiones, ¿no? Esa es una realidad. Para que no perder el podemos- tiempo y concentrarse en lo importante, en los Así objetivos es. principales, ¿no es cierto? 3 o 4 reformas principales, ¿no? Dentro de ellas, creo yo, la reforma que tiene que ver con la política y la reforma que tiene que ver con destruir de una vez por todas la informalidad. Porque si el Perú ingresa al bicentenario con la estructura de informalidad que tenemos en estos momentos de cerca del 70 u 80%, no hay viabilidad para empezar el tercer centenario, ¿no? Entonces, ¿eso a qué lleva? A empezar a transmitir a la opinión pública esta suerte de consenso, y por eso te habla de la generosidad. El pueblo peruano, lamentablemente, muchas veces está acostumbrado a una oposición violenta y reclama una agresividad. Es cierto, se necesita un nivel de crítica, se necesita un nivel de apasionamiento político, pero también se tiene que entender que en una circunstancia como la actual estamos obligados a entendernos con el fujimorismo por el simple hecho que ellos tienen una amplia mayoría parlamentaria. Claro, pero una cosa además no quita la otra. Tú puedes acordar un conjunto de objetivos y reformas y al mismo tiempo fiscalizar, citar a los ministros, interpelarlos a los que no cumplan bien o ¿De no acuerdo? actúen bien. Y eso no es Pero obstruccionismo, como malamente se ha señalado, ese es parte del juego constitucional. lo que pasa es que en este caso, en el caso de Saavedra, a mi juicio por lo menos sí hubo un exceso clarísimo de parte del fujimorismo, ¿no? Yo no sé. No, ahí hay varios elementos. ¿Sabes? Pero ¿por qué en ese tema no hacemos lo que dijo PPK? ¿Qué? Miramos el presente y el futuro, ¿no? Porque si miramos hacia atrás, No, ya sé, el asunto es que no se vuelva a repetir una cosa como esta, ¿no? Que cuando hay una censura se justifique. mira, Jaime, Ok. es que mira, seguramente que ellos, o sea, siguiendo el espíritu de esa reunión, ellos no deben haber mirado hacia atrás, ¿no? Sino deben haber dicho, probablemente se han dado algunas explicaciones, ¿no? Porque hay muchas interpretaciones sobre eso, hay muchas sobre... O sea, yo por ejemplo tengo la interpretación de que la censura se definió cuando el presidente dijo, estoy considerando la cuestión de confianza. Porque en el Perú, desde que, digamos, se produjeron las elecciones, hay una estrategia de un sector radical antifujimorista de vetar a la mayoría legislativa. Esa estrategia más o menos combina estos elementos, ¿no? Campaña en los medios, movilizaciones en las calles, ¿no es cierto? Amenazas de cuestión de confianza o disolución del legislativo. Y hubo momentos en el Ejecutivo que el Ejecutivo asumía esa estrategia, le hacía guiños a esa estrategia. Pero todo se desbordó cuando el presidente habló de la cuestión de confianza. ¿Y por qué habló de la cuestión de confianza? Porque, digamos, en el Ejecutivo alguien un sector alimentaba la idea de que había una estrategia de vacancia. Porque si se hubiera visto las cosas como se deben ver ahora, después de esta reunión, por eso yo señalaba que se ha restablecido la confianza, quizá no hubiésemos llegado a eso, ¿no? Entonces, ese es el sentido de esta reunión. Ahora, Keiko Fujimori en su intervención ahora, en su recuento, ha enfatizado ese tema, ¿no? En el sentido de que dice, Fuerza Popular respetará la democracia y fortalecerá el orden constitucional, es una frase que he usado. Luego que, bueno, ellos han colaborado, dieron las facultades, todo lo que acaba de decir Juan, el tema del presupuesto y todo lo demás. Y vamos a continuar de esta manera, agrega ella. Entonces, digamos, hay 2 o 3 momentos en los que ella recalca que no están en ninguna estrategia de ese tipo. Pero además, Jaime, además agrega que, bueno, hay una pequeña diferencia, pero Pablo Kuczynski dice que coincidimos en casi todo, hemos coincidido, coincidimos, y Keiko Fujimori dice, tenemos algunos puntos en común, pero también, algo que no se entiende bien, pero también formas muy diferentes de hacer política. Pero estas diferencias quedan a un lado y vamos a pensar en el Perú primero. Supongo que se referirá a las diferencias vinculadas a la campaña electoral, no sé, habría que saber de qué está hablando. Seguramente se refería a la política de abajo hacia arriba y la política de arriba hacia abajo, no sé. Pero ahí lo importante en el tema de Keiko es que ella ha subrayado que el fujimorismo sigue siendo oposición, ¿no? O sea, el discurso de Keiko, digamos, el discurso de Keiko se lee entre líneas. Nosotros estamos por la gobernabilidad, estamos por la afirmación democrática, pero seguimos siendo oposición. Entonces, eso es interesante, digamos, de incorporarlo al análisis, ¿no? Mire, en materia política no hay que ser tan sensible, ¿eh?
¿En qué sentido? Hay mucha gente que, por ejemplo, cuando ve que Lucho Galarreta sale de manera frontal, ¿no? Sí. Dicen, qué horror, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, esa es parte de la política. Yo he sido testigo. ¿Sí te ha parecido normal la manera como ha actuado Bueno, Fuerza yo- Popular? Absolutamente normal. Mira, Yo, Absoluta- yo tengo más años que ustedes. Yo he sido testigo. ¿Y recuerdas lo de Rómulo León y Popio Olivera? Bueno, pero... Digamos, ¿cuál es la diferencia entre Rómulo León, Popio Olivera o, Bueno, digamos, no, o compara Gastañadura? esos personajes. La interpelación, O Jaime Fernando, Saavedra, mira. tienes una persona que te ha levantado la educación en el No, pero Perú. yo no quiero la puedes tratar personalizarlo tan mal. en Saavedra. Yo estoy hablando No, pues, es específicamente parte de de la interpelación ni de la moción de censura. Te hablo de otros momentos en otros parlamentos en los cuales la oposición, no en un episodio llamado Saavedra, sino permanentemente ha sido muy dura. La oposición que le hizo el APRA a Alejandro claro, Toledo fue sí, durísima. sí. E inclusive, si vamos a hablar ya de un fenómeno particular, pues, la interpelación claro. a Fernando Rospigliosi fue más dura aún. Y la que fracasó en septiembre, a los 3 meses, 3 o 4 meses de haber empezado el gobierno a Weissman y a Rospigliosi, fue durísima. Y el gobierno no tenía ni 4 meses, era un gobierno que se iniciaba en democracia. El de Bueno, Alejandro pero en el Toledo. caso de Rospigliosi había razones, ¿no? Había habido 1 o 2 muertos en este asunto, el pésimo manejo del tema del Ya. equipazo, en fin. No, pero me refiero al del primer Ahí es semestre, claro que hay una ¿no? responsabilidad política. Pero Jaime, pero- mira, pero ¿por qué se ha magnificado tanto una gimnasia parlamentaria? ¿Por la justicia o la injusticia? No, no. Bueno, hay dos sectores. Los argumentos No. que se usaban, viejo. Bueno. La Jaime, prueba PISA es Jaime, mira, psicosocial. Jaime. No, era una cosa lamentable. Bueno. Yo no he visto esos argumentos. Claro, pero yo estoy viendo no, la cuestión pero mira, un ratito, yo estoy viendo las cosas de manera integral. Ya. O sea, me refiero al comportamiento de la oposición en virtud de lo que tú has llamado distintas formas de hacer política. Mira, si nosotros bajamos la bandera y empezamos un enfrentamiento abierto, guerra total, no dudes de que existe capacidad para entrar en ese terreno. Pero Claro. si no tengan ni la menor duda, basta con ver la campaña, ¿no? Pero en política uno tiene que saber qué es lo que le conviene al país. O entramos en un terreno de enfrentamiento, o sea, que no duden que tenemos capacidad de respuesta, o entramos en un proceso de madurez política en el cual tenemos que conversar. Y surgen operadores políticos, dicen que no hay, Dios mío, cualquier bancada quisiera tener personas como Mercedes Arauz o Pedro de Lechea trabajando uno en presupuesto y otro en la Comisión de Economía y logrando todo lo que le pide el Ejecutivo, o sea, y niegan que existen operadores políticos. Y se ha llegado a trabajar articuladamente, por eso te decía, detrás de cámaras, en la política que no es evidente, hay mucha negociación, mucha discusión, mucha tensión. Pero si hablamos de eficacia política, se ha logrado todo lo que se ha querido. Entonces, pueden haber distintas formas de Claro. hacer política. Pero eso era lo sorprendente, pues eso es un comentario que hemos hecho acá también. Lo que había producido el Congreso hasta ahora era casi un ejemplo de colaboración, de cooperación, de discusión Con momentos productiva. duros, como con lo debe momentos haber. duros, pero se discutía O sea, de buena fe y se llegaron a fórmulas incluso que mejoraban las propuestas del Ejecutivo. Una cosa admirable, y de pronto aparece la consigna de censurar a un No, no, ministro no, Jaime. que hace pocas semanas De pronto, resulta que era el Jaime, ministro más importante Jaime, que había tenido es el que Perú. seamos justos. Entonces, es una cosa Mira, ya rarísima. pasaron las cosas, seamos justos. Bueno, ya- De pronto surgió la interpelación y el presidente dijo, estoy considerando la cuestión de confianza. Ahí se desbordó. Mira, si la Que mayoría... se había dicho que iba a haber censura. No, pues Sí, Jaime, claro. seamos justos. Se le escapó a una congresista. Sí. No, se le escapó. Mira, seamos justos. O sea, seamos justos, tratemos de entender al otro. Cuando el presidente dice, estoy considerando la cuestión de confianza, si Fuerza Popular retrocedía, ya no era mayoría, ya no era oposición y comenzaba a disgregarse. Esa actitud lo hubiera asumido el APRA, Acción Popular, lo hubiera asumido el Partido Demócrata, el Partido Republicano, cualquier fuerza política. Pero ¿sabes qué? Siempre volver atrás subraya la diferencia. Yo quiero señalar otra cosa. Los grandes perdedores de este encuentro, de esta convergencia entre PPK y Keiko Fujimori, son los extremismos. Digamos, hay un antifujimorismo radical, Sí. fundamentalista, pero también está empezando a surgir... Que es, dicho sea de paso, en los extremos a los que llega es antidemocrático, Claro, ¿no? Porque sí. lo que busca es eliminar del escenario Así es. político a una fuerza política. Pero quiero decirte, no, espera un momento, Eso quiero es- decirte algo más, Jaime. Detrás de ese radicalismo antifujimorista hay un lenguaje peligroso. Digamos,
Recuerda tú cómo se gestó el conflicto, cómo se gestan los conflictos de violencia. Hay un lenguaje que señala corrupción, autoritarismo, ignorante, matón, bruto, o sea, que incluso tiene cierto contenido clasista, ¿sabes? Yo estoy desarrollando... ¿Pero no te parece que se esforzaron por momentos en darle la razón? Mira, Jaime, si tú tienes una evaluación equilibrada de las cosas, entiendes al otro. Yo, por ejemplo, en el conflicto entre Rómulo León y Popio Olivera, yo entendí el conflicto que había detrás, ¿no es cierto? O sea, ese tipo de conflicto era una brutalidad que si lo comparas... Mira tú los personajes que estás mencionando. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Tienen pelo largo? Es que yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia? ¿Que tienen pelo largo? No quiero mencionar... Cuidado. Cuidado. Eso es bien peligroso, eso es bien peligroso. Para que no se repita, simplemente para que no se repita. Se utilizó la metáfora del matón y de la sumisión de los pleitos en el colegio, ¿no? Pero para que surjan los pleitos en el colegio entre el matón y el sumiso se necesita de carboneros. Y acá han habido muchos carboneros que al final han generado un ambiente de conflicto en el cual el que tenía la probable mayor fuerza o el abusivo se veía ensimismado por carboneros, ¿no? Que estaban a nivel de Twitter, columnistas de opinión, que han generado una circunstancia también lamentable, pues se hablaba de una vacancia, de que iba a caer un ministro tras otro, generando un ambiente de crispación que menos mal que ha tenido mucho de madurez en el jefe de Estado y también en la oposición. ¿Por qué? Porque si se hubieran dejado llevar por aquellos que alentaban un enfrentamiento abierto, cuestión de confianza, yo me pregunto, si se hubiera planteado la cuestión de confianza y esto hubiera sido rechazada por el Congreso, ¿en qué circunstancia estaríamos ahorita? ¿No? Estaríamos en un problema de crispación aún mayor. No, habría, para comenzar, se habrían detenido las inversiones, la imagen del gabinete, al mejor gabinete de los últimos tiempos. Pero Jaime, una cosa más. Sería un ambiente permíteme una cosa más, mira. Lo que hay que entender es quiénes son los grandes perdedores de esto. Yo he visto ahora a Marisa Glave decir, esta es una reunión monárquica, ¿ya? Probablemente algunos sectores mañana no van a poder escribir sus respectivas columnas, ¿ya? Yo creo que los grandes perdedores, ¿ya? Yo creo que los grandes perdedores de esto son las fuerzas que vienen apostando al antisistema, a cambiar este modelo económico y social que nos ha permitido reducir la pobreza a 1/5 de la población, que nos ha permitido construir la primera república. Esta es la primera república que avanza hacia su 5ª elección. Todo lo demás es relativo, hasta la república aristocrática, que era una república de notables, con 80% de masas andinas excluidas del voto y la propiedad. Eso no era una república. Esa es la negación de una república. Esta es la primera. Cardenal, claro. Jaime, tenemos personas como el cardenal que tienen las grandes posibilidades de generar convocatorias y hacer... El cardenal ha sido uno de los grandes ganadores también de esta jornada. También, bueno, han rezado. Jugó bien sus cartas. Pero mira, ¿te imaginas un país donde no haya mandarines, donde no haya personas que estén en capacidad de convocar y facilitar un diálogo? Pues sería un país también que no tendría mayor futuro. Se ve que hay recursos en el país. Ahora viéndola adecuada. Jaime, hay una fotografía en la que, no sé si es antes o después, la reunión fue cara a cara de los dos, face to face. Parece que Cipriani se retira después, pero hay una fotografía en la que los tres están rezando en la capilla, ¿no? Entonces eso me hizo recordar, eso me hizo recordar la frase de Macera, ¿no? Macera siempre sostenía, cuando era un provocador en las entrevistas, que antes que el Perú, primero fue la iglesia y el ejército, ¿no? Y probablemente cuando el Perú se disuelve y formemos los Estados Unidos del Sur, la iglesia seguirá siendo fuerte. Al margen de si somos católicos o no católicos, yo soy un liberal. Todavía reacción contra Cipriani. Claro. Por ejemplo, Carlos Brus hoy día mismo ha declarado que no es santo de su devoción. Yo no le tengo ningún respeto al cardenal. Bueno, se equivoca. Jaime. Pocas horas antes de que Pedro Pablo Kuczynski se vaya a reunir con Keiko Fujimori, ¿cómo puede hacer una declaración así? Él tiene unas diferencias muy grandes con la posición del cardenal. Déjame terminar, mi viejo, estás muy ansioso. La posición del cardenal respecto de los temas vinculados a la unión civil y todo eso, ¿no? Ahí está el conflicto, pero él ha antepuesto un conflicto, digamos,
programático, ideológico, personal con Cardenal a la solución del problema que había político Es que nacional. Lo que hay que entender es que cuando uno polemiza o cuestiona al cardenal, no está cuestionando solamente la figura del cardenal, sino por la manera como se organiza la Iglesia Católica. Está cuestionando de alguna manera a un sector del país mayoritario. Porque si hubiera sido Monseñor Bambarén quien convocaba, hubiera estado a favor. Lo cuestionan al cardenal. Bueno, pues, por las posiciones que ha tenido. Pero se equivocan, pues, se equivocan. Digamos, ahí lo que hacen más es alentar Ahora, al no debemos conservadurismo olvidar que en la Iglesia que hace el Católica. llamado al diálogo es Pedro Pablo Kuczynski. Y coge como facilitador el cardenal y obviamente llega a tener éxito en esta convocatoria. Ahora, la reunión de hoy tiene que ser el punto de partida para la construcción de una agenda. Exactamente. Si Eso es lo no- importante. Si no se logra eso, no diría que es tiempo perdido, pues ya se generó un canal de comunicación, pero este debe ser el primero de una serie de diálogos en el cual el objetivo sea la construcción de una agenda Exacto. que ordene el trabajo legislativo del propio Ejecutivo y sobre todo definan unas prioridades concretas en función de lo que necesita el país. Eso es lo que habría que ver cuál va a ser la siguiente reunión, porque no se trata de agotarse en esta reunión. Efectivamente, tienes toda la razón. De eso se trata, hay que preguntarle al presidente del Consejo de Ministros, bueno, ¿cuál es el siguiente paso, no? Así es, para muy poder importante. generar. Bueno, con esto terminamos nuestra conversación. Yo les agradezco mucho su Gracias, participación a Víctor Andrés Ponce y Juan Cheput por su participación en esta hora. Vamos a una pausa, regresamos con Leonardo Caparrós, jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior, porque han salido un par de decretos legislativos que reorganizan el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Vamos a ver de qué se trata. Y luego vamos a estar hablando de educación, porque tenemos nueva ministra de Educación. Dicho sea de paso, ¿tienen ustedes alguna opinión acerca de la ministra? En mi caso, yo creo que lo primero que debe hacer la ministra es convocar a todas las fuerzas políticas del país. ¿Sabes por qué? ¿Otra vez? No. Ya mucha convocatoria. No, pero escúchame, Jaime. El gran error de Jaime Saavedra es haber desarrollado una reforma con un alto nivel de polarización. Yo no creo que el país esté dividido entre quienes defienden universidades basura y quienes quieren reforma a la educación. Entonces, ese fue el error principal de Saavedra. Y yo creo que la ministra lo que debería hacer es convocar, abrir su despacho a todas las fuerzas y conformar un bloque pro calidad. Estoy casi seguro que la UPC, la San Ignacio, como con la Católica y la Universidad San Marcos y la Universidad Agraria, que son 3 tipos de universidades, quieren que estar un bloque pro calidad. Yo creo que es un Estoy acierto del absolutamente presidente, ¿no? Y creo que le puede dar un nuevo impulso a la reforma una persona que sea pedagoga y tenga un alto conocimiento de lo que es la educación, ¿no? Tranquilamente va a darle un nuevo impulso. Sí, no, sin duda hay esperanzas con esta nueva ministra y vamos a estar al final del programa con Juan Cadillo, que es este profesor de Huaraz o de Ancash, no sé exactamente de dónde es, que ha terminado como finalista entre los 50 mejores profesores del mundo en el premio Global Teacher Prize. A él le vamos a preguntar qué es lo que habría que hacer en el sector de educación para levantar la educación peruana. Regresamos.